¿Por qué ahora nos sentimos culpables, por ejemplo, de descansar? ¿Por qué ahora estamos sobreestimulados todo el tiempo y ya no tenemos una capacidad para retener nuestra atención en una sola cosa? ¿Por qué ahora aspectos como la multitarea de pronto son muy premiados? No haces muchas cosas al mismo tiempo, eres increíble, pero eso no te lleva a que seas eficaz. ¿Por qué ahora el esquema es producir, producir, producir a costa de tu vida? Para que al final, pues tu vida deje de existir y simplemente pues otro cubra tu lugar. Aquí algo que quiero hacer alusión es a este concepto del éxito tóxico. Y quiero que ustedes lo tengan muy, muy claro, ¿no? Esta productividad y este éxito tóxico que nos invade todo el tiempo y pareciera que fuese una especie de enfermedad o pareciera que algo lo pusiera a propósito en función de bajar nuestros ánimos, nuestra vibración, nuestra capacidad, nos lleva a crear ideas que no son, nos lleva muchas veces a considerar aspectos que no son propios de nuestra esencia, pero empezamos a comprar todo eso del exterior y entonces basamos nuestra vida en eso, ¿no? En un espejismo, en una falsedad. Algo que voy a traer alusión aquí viene siendo un ensayo, ¿no? Que hace este filósofo surcoreano que se llama Byung-Chul Chan en este libro La Sociedad del Cansancio, que nos lleva a replantear precisamente esta situación, nos lleva a validar y sobre todo a cuestionar qué es lo que está pasando y por qué tenemos, digamos, esta especie de presión o esta especie de urgencia en función a conseguir resultados. Vivimos en un sistema que se premia obviamente al resultado, ¿no? Que se premia obviamente a las personas que tienen, digamos, por lo menos en aspectos sociales o en aspectos generalizados, que tienen lo que, digamos, estas élites determinan como que es lo correcto. Es la manera más simple en la cual lo puedo expresar. Porque al final, ¿quién dice cómo tendrían que ser las cosas o por qué este esquema de productividad tóxica resulta de pronto la norma, ¿no? ¿A partir de cuándo? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué ahora nos sentimos culpables, por ejemplo, de descansar? ¿Por qué ahora estamos sobreestimulados todo el tiempo y ya no tenemos una capacidad para retener nuestra atención en una sola cosa? ¿Por qué ahora aspectos como la multitarea de pronto son muy premiados? No haces muchas cosas al mismo tiempo, eres increíble, pero eso no te lleva a que seas eficaz. ¿Por qué ahora el esquema es producir, producir, producir a costa de tu vida? Para que al final, pues tu vida deje de existir y simplemente pues otro cubra tu lugar. ¿En qué momento vamos a entender nosotros la esencia de nuestra vida, ¿no? ¿En qué momento vamos a entender de qué se trata, pues digamos, este juego que de alguna manera inconscientemente estamos todos participando? Tenemos que ser conscientes de hacernos las preguntas correctas en función de poder tener claridad sobre lo que nuestra esencia determina. Lamentablemente, les digo, hay un enemigo, ¿sí? Hay un enemigo que existe, generalizado, que nos ha llevado prácticamente a un desorden psicológico, nos ha llevado a un detrimento de nuestra salud mental y esto inminentemente afecta nuestra salud física. Hace no mucho, un expresidente de Facebook, él decía que él estaba consciente como el fundador, Mark Zuckerberg, y él, cuando estaban trabajando en el algoritmo de Facebook, ellos con toda, digamos, conocimiento de causa, ellos sabían que este aspecto de la psicología adictiva iba a ser precisamente lo que iba a hacer funcionar pues esas plataformas, porque al final como son plataformas gratuitas, pues ¿dónde está el negocio, no? Si todo lo que te doy es gratis. Bueno, sí y no, porque al final el negocio radica precisamente en tu atención, radica precisamente en mantenerte pegado ahí. ¿Para qué? Pues simplemente porque la publicidad y todos los, digamos, los esquemas que son inherentes, y no nada más una publicidad, digamos, de productos, porque también existe publicidad en ideologías, existe también
digamos, un bombardeo constante en muchos aspectos que de pronto determinan la norma, determinan precisamente cómo es que se tendría que vivir. Y la pregunta que les hago una vez más es, ¿en función de qué o de quién? ¿Quién determina eso? ¿Y por qué resulta tan fácil caer en eso? ¿En qué momento nos hemos perdido? Sería la pregunta aquí. Y a lo mejor habrá personas que digan, yo estoy muy bien, esto no aplica para mí, estas cosas a mí no van, excelente, sigue haciendo lo que tú consideres importante. Pero hay personas, y les digo porque lo han externado muchas de ellas en los comentarios, cómo se sienten muchas veces atrapadas por este éxito tóxico, esta cuestión de la productividad, muchas veces muy mal encarada, digámoslo así, donde se premia precisamente al sacrificio mayor. En un sistema capitalista como en el que vivimos, pues el que produce más, en un esquema general, pues gana más, ¿no? Digamos que es como un esquema muy, muy, muy básico y general. Pero nos lleva precisamente a un esquema de descontrol, porque si bien no está mal el hecho de que tú produzcas y que ganes en torno a ello, pues a mí se me hace lo más lógico del mundo, pero el punto al que voy es en qué momento se crea el desequilibrio, en qué momento nos hemos perdido, en qué momento sabemos cuándo es suficiente, si es que en alguna ocasión vamos a saberlo. Si nosotros seguimos las líneas de los demás y sobre todo lo que se nos enaltece enormemente, pues difícilmente vamos a poder llegar a una conclusión. Muy, muy difícilmente vamos a poder nosotros dar respuesta a este tipo de preguntas, porque simplemente estamos tan dispersos en nuestra capacidad de raciocinio y sobre todo en nuestra capacidad de tratar de encontrar sentido a las cosas, que mejor vamos de forma autómata por la vida, ¿no? ¿Y qué es lo que nos rige normalmente? El dinero. Sería el aspecto número uno. Más dinero, más dinero, más dinero, más dinero. ¿Y cómo es la regla del juego? Pues en un sistema también donde se rige un sistema económico fundamentado en la deuda, pues claro, ¿no? Entre más te endeudes, más esclavo eres. Más tendrás que producir. Y por ende menos vas a pensar. Es más fácil controlar una sociedad no pensante, que la cual pues, puede determinar exactamente qué es lo que quiere. Y la forma en la cual se crea una sociedad no pensante es cuando tus pensamientos, ¿sí? O tus inquietudes van en función de que ya no te cuestiones cosas importantes, sino más bien cosas triviales que de alguna manera pues van a conllevar o va a generar tu día a día. Vamos entonces a entender un poco más qué es lo que podemos aprender de todo esto y me voy a basar precisamente en este ensayo, ¿no? Que manifiesta este autor sobre la sociedad del cansancio y qué cosas podemos hacer. Sería la pregunta, ¿no? Entonces, ¿por qué nos hemos obsesionado con la productividad? Sería uno de los primeros puntos. ¿Por qué es tan importante? Y se los pregunto a ustedes que están en este momento aquí enlazados, ¿no? ¿Cuál es la respuesta que ustedes creen o que darían hacia este tipo de cuestionamiento? ¿Por qué creen que se genera esta obsesión por la productividad? De producir, de generar más, de hacer más cosas constantemente. ¿Será que eso nos hace valer más como personas? ¿Será que eso nos hace aumentar nuestra valía hacia los demás? ¿Será que, en otras palabras, quizá lo que nosotros queremos es cubrir defectos de nuestra persona o cosas que no queremos enfrentar? Entonces vamos a tratar de generar esta apariencia, esta imagen de logro, de éxito para obtener la aceptación de los demás y con ello, de alguna manera, aceptarnos a nosotros mismos. Son preguntas que cada quien tendrá que hacerse, ¿no? Sin embargo, lo que sí puedo decirles es que la presión constante por ser más productivos y eficientes es un factor clave de esta sociedad cansada, ¿no? Esta sociedad del cansancio. Y cosas como la multitarea y la obsesión por cumplir, ¿no? Con estas innumerables demandas nos llevan a agotarnos sin siquiera darnos cuenta. Estamos agotados y no nos hemos dado cuenta. De pronto, ¿qué sucede? Pues tienes una ansiedad que te rebasa, tienes
una angustia que no sabes por qué existe, tienes a lo mejor tu cuerpo enferma, pero no sabes por qué, y tú sigues actuando, por lo menos en lo que tú crees que es lo correcto. Una vez más, ¿lo correcto para quién? Esa viene siendo la cuestión aquí, ¿no? Habla aspectos sobre la hiperproductividad y exigencias constantes, y menciona que en la búsqueda precisamente de la eficiencia y la productividad, la sociedad en este momento pues lo que hace es llenarse de metas, tareas, actividades, llenarse de cosas, sentir de alguna manera este aspecto que se le conoce como la sensación de logro. Estoy avanzando, estoy haciendo algo, estoy logrando algo con mi vida, ¿no? Es por eso que aspectos como el descanso parece, o en estos tiempos se ha tergiversado como algo malo, como pereza, como una pérdida de tiempo, a costa de tu salud. Ahora, algo que vale mucho la pena es entender que no es lo mismo cuando tú te mueves en torno a tu elemento, ¿sí? Que cuando hablo de tu elemento, pues me refiero a aquellas cosas por las cuales tú estás hecho o de alguna manera funcionas muy bien acorde a eso, lo cual es verdad, tú puedes ser una máquina haciendo cosas porque estás trabajando acorde a tu elemento. Hay un libro por ahí que lo tengo también como análisis, ¿no? De Sir Ken Robinson, que se llama así el elemento. Y nos habla de eso, ¿no? Cómo nosotros, quizá el objetivo primario que deberíamos tener desde etapas lo más temprano posible es tratar de descubrir cuál es este elemento, porque si nosotros vamos acorde a este elemento, pues va a ser mucho más sencillo que podamos fluir. El problema, ¿saben cuál es? Que normalmente ni siquiera vamos en torno a nuestro elemento, pero nos exigimos mucho peor que si sí fuésemos en torno al mismo. Ahí se genera el desbalance, ahí se genera el cansancio extremo, ahí se genera este desánimo, esta frustración por la vida muchas veces, y buscamos escapes constantemente. Otra cosa que nos sale este autor es sobre exigencia laboral, y menciona que la presión constante para cumplir expectativas cada vez mayores contribuyen a un agotamiento generalizado. Sobre todo en los trabajos, muchas veces hay una competencia interna a ver quién produce más, y se premia al que produce más. ¿Significa que eso está mal? No, o por lo menos no a priori, porque al final el concepto de un negocio o una empresa pues radica en la producción. Entonces, si los elementos son productivos, pues a ellos se debería recompensar más que a uno que no. En ese sentido, sin embargo, no todo el mundo tiene las mismas cualidades y capacidades. Por eso les digo la importancia de reconocer cuál es su elemento, porque si ustedes se mueven en su elemento va a ser mucho más sencilla la vida. Pero radica en cada uno poder descubrir cuál es ese elemento. Importante, antes de que te vayas, déjame decirte que si quieres que libere la segunda parte de este contenido, por favor hazlo saber en los comentarios, dale me gusta y comparte este tipo de información, porque es lo que hará que otras personas también se enteren de este tipo de contenidos y se puedan beneficiar también de todo este concepto. Suficientes interacciones, suficientes me gusta y sobre todo validando el interés de la audiencia va a hacer que sea posible que liberemos la segunda parte de este contenido. También déjame hacerte una invitación a, si quieres recibir por escrito las enseñanzas del programa Conocimiento Experto, es decir, que te envía tu correo electrónico, digamos, las enseñanzas clave y mis notas personales en relación a los análisis y otros contenidos relevantes, por favor también haz clic en el enlace que aparece en la descripción para que tengas acceso a las notas. Es totalmente gratuito y te puede beneficiar precisamente de este tipo de contenido en un formato escrito para que lo revises a tu conveniencia. Y no menos importante, si quieres también formar parte de la estrategia maestra, esta comunidad especial de una forma privada y sobre todo pues beneficiarte de las interacciones que estamos teniendo por WhatsApp, además del curso taller completo más los bonos y otro tipo de información que no es de acceso público, te invito a que revises los detalles que también aparecen en la descripción, en el enlace especial, que te va a llevar precisamente a que puedas formar parte de esta estrategia, obviamente, si es que así lo deseas y si es que resuena contigo. Es lo que quería decirte. Espero que hagas caso en alguna de las opciones y sobre todo me gustaría mucho verte
del otro lado. Chao.